Qué bueno que están en esta hermosa mañana. Bienvenidos, amados hermanos que están presentes. Qué bueno que están aquí en la casa del Señor. Sean bienvenidos. Y para todos los amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en diferentes partes del mundo, saludos para todos. Y espero que puedan edificarse con la palabra, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra, en la vida y el poder. Así es. Y los voy a invitar en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a las Escrituras, estas sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer lo que Dios nos habla en esta hora, en el nombre de Jesús. Lucas, capítulo 23. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, gracias, soberano Señor. En el libro de Lucas, capítulo 23, encontramos la historia de Jesús, una historia donde Él hace un sacrificio por la humanidad. Él decide morir por nosotros. No por la voluntad del hombre ni porque Él quiso, sino fue por la voluntad del Padre. Dios lo envió para cumplir esta misión. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer entonces, dice de esta manera, verso 8. Al ver Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él. Esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia y le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no le contestó absolutamente nada. Mientras los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, permanecían frente a él, reinaban, dice, a sus acusaciones. Herodes con sus guardias lo trató con desprecio para burlarse de él, y lo cubrió con un manto espléndido y le devolvió a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos al pueblo y les dijo: ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo sublevar al pueblo, pero después interrogó en presencia de ustedes y no he podido comprobar ninguno de los cargos que les hacen, tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, así que después de castigarlo, lo dejaron en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este hombre, devuelve, oiga bien. Pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este hombre, está hablando de la vida de Jesús. Elimina a este y devuelve a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios, asesinatos en la ciudad. Pilato, que quería liberar a Jesús, y le dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando: crucifiquen a este hombre, crucifiquen a este hombre. Pero tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este hombre. Estaba defendiendo a Pilato a Jesús y no encontró nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlos, lo dejará libre. Pero ellos insistían gritando, voces pidiendo que fuera crucificado, y gritaron y iban en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos clamaban. Soltó al que estaba preso por agitado, dice, y asesino, pues ese lo querían, y lo entregó, dice, entregó a Jesús como ellos querían. Y cuando lo llevaban, dicen, encontraron
a un tal Simeón Cirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que lo llevara a Jesús. Y seguían muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y lamentaban por él. Y Jesús, volviendo hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegará el día en que se dirán: felices las mujeres que no tienen hijos, felices los que no dieron a luz ni amamantaron. Y entonces dirán: que caiga sobre vosotros los montones, y los sepultaron en un cerro, porque así se trataba al árbol verde. ¿Qué hará con ese seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlo, y al llegar al lugar llamado el monte de la muerte, lo crucificaron allí, y en los malhechores, uno de la derecha, el otro de la izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándole suerte, y la gente estaba allí mirándolo, y los jefes por su parte se burlaban diciendo: salva a otros. Si salva a otros, sálvate a ti mismo, ya que eres el Mesías, el elegido de Dios. También los soldados se burlaban de él y le ofrecieron vino y agrio dulce, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús insultó: no eres el Mesías, sálvate a ti mismo, también a nosotros. Pero el otro malhechor, diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Nosotros lo merecemos el pago por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo, añadió, hablando de Jesús. Acuérdate de mí, dijo el malhechor, cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás mismo conmigo en el paraíso. Después del mediodía se ocultó el sol y todo el país y quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento las cortinas del templo se rasgaron por la mitad. Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho estas palabras expiró, y así murió Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Muy bien, dice la palabra de esta manera. Cuando Jesús, puede sentarse, hermanos, puede sentarse, hermano, en el nombre de Jesús. La palabra dice: cuando Jesús fue un hombre, Jesús fue hecho hombre, Jesús el Hijo de Dios fue hecho hombre. Cuando vino a la tierra, dice el Señor, dejó su trono, su gloria, y tomó forma de hombre. Y entonces Dios escogió a una mujer que siempre buscaba y temía a Dios y se apartaba del mal. Y buscó a una mujer llamada Virgen, llamada María, y era virgen porque era joven, dice. No se había casado, no había tenido esposo. Y luego, después, nació Jesús de esa virginidad. Vino el Espíritu y puso la semilla, sí, entonces, y puso la semilla en su vientre, y así fue formado Jesús por el poder del Espíritu Santo. Después de los 9 meses nace Jesús, y después de haber nacido Jesús, que él como un niño, se habla de la historia que él era un niño que siempre temía de Dios. Lo presentaron al templo en el año primero, a los 40 días lo presentaron a Dios Padre y le escribieron su nombre y le pusieron Jesús, porque así fue enviado por el ángel que le pusiera el nombre Jesús. Luego, después de unos años, que no aparece a los 12 años, Jesús va a la casa de la sinagoga, a la reunión de los sacerdotes, y él estaba ahí predicando y enseñándole a los grandes sabios, a los sacerdotes, los escribas, a los rabinos, les hacía preguntas, y cuando también a él hacían preguntas, él respondía, y ellos no podían responder las preguntas y los dejaba enmudecidos. Y le decían: niño, ¿quién te enseñó todo esto?, le preguntaban a Jesús cuando era niño. De los 12 años desaparece Jesús, no se habla nada de los 12 años.
algunos estudiosos de la Biblia, como también vemos los teólogos, investigan qué pasó con Jesús de esos 12 años, y de los 12 años aparece hasta los 33, hasta los 30 años. Entonces no hay ninguna evidencia, pero se cree que Jesús había participado en elaborar carpintería, se convirtió en carpintero conjuntamente con su padre llamado José, que era su padrastro, pero lo reconoció como su padre. Entonces trabajó con José, trabajó en la carpintería durante los años que Jesús fue carpintero. También él aprendió a trabajar laboralmente en un trabajo secular. Ya trabajó juntamente con su padre. Y luego, después de eso, José, no se habla de la historia de José tampoco, qué pasó con José. Si José era un comerciante, iba a comerciar sus productos, sus cosas de carpintería, se iba a una nación, a otra ciudad, o tal vez lo mataron, o tal vez o estaba encarcelado. No habla absolutamente nada de la vida de José, que era el padre de Jesús, ¿verdad? No habla nada. Pero luego Jesús aparece a los 33 años, aparece Jesús a los 30 años aparece Jesús a los 30 años aparece él. Y entonces Jesús, cuando aparece con la humanidad. Quiero decir que ya él, pues, no estoy diciendo que él nunca andaba con las personas, nunca convivía, era muy sociable, pero estoy refiriéndome que él todavía no se había cumplido su llamado a su ministerio para cumplir la misión que Dios lo había encomendado. Cuando aparece a los 30 años Jesús, entonces ya sale de su casa, renuncia a su casa, abandona la casa de su madre, de sus hermanos. Recuerde que Jesús tuvo hermanos. Los católicos dicen que no tuvo hermanos. Estos locos, estos depravados, estos sinvergüenzas que están hablando que Jesús no tuvo hermanos, Jesús tuvo hermanos. Jesús, después de haber nacido, María tuvo hijos con José, y son los hermanos de Jesús. Así que cuando le estén hablando, oye usted en el medio de comunicación, esos curas locos que están diciendo que Jesús no tenía hermanos, ahí bíblicamente aparecen bases bíblicos en diferentes partes que sí tuvo hermanos. Jesús tuvo hermanos de carne y sangre. Muy bien, después sus mismos hermanos lo renunció. Un hermano fue que siguió a Jesús, se convirtió en discípulo de él. Bueno, Jesús sale y empieza a cumplir su llamado. Luego, después, él se va al río del Jordán, y en el río del Jordán estaba Juan el Bautista, que era su hermano, su primo hermano. Y Juan el Bautista llega Jesús, y le dice Jesús a Juan: bautízame. ¿Es importante bautizarse en agua? Sí. Dice el libro de Marcos, capítulo 16, dice la palabra: id y predicar este evangelio a toda criatura, y el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Es importante bautizarse? Sí, es importante, porque bautizarse simboliza morir a nuestra naturaleza, morir a nuestro pasado y resucitar juntamente con Cristo. Por eso es importante, pero no, en la Biblia no habla que los niños y jóvenes deben ser bautizados. La Biblia habla que los adultos deben ser bautizados. ¿Por qué deben ser bautizados en personas adultas? Porque ellos ya están conscientes en lo que conocen el pecado, ya saben lo que es el bien y el mal, y por esa razón ellos tienen que tomar esa decisión de ser bautizados para morir a una vieja naturaleza y resucitar para una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es, después del bautismo Jesús es sumergido, no le echan un chorro, no le echan unas gotitas, no le lavan la cabeza. Jesús es sumergido en el río del Jordán y sale. Eso significa sepultura, significa morir. Y entonces cuando él fue sepultado, resucitó. Es un acto espiritual. Y luego Jesús se para. Cuando sale del bautismo del agua, viene el Espíritu Santo, como dice
viene el Espíritu Santo, porque es una persona, y lo vieron como una forma de paloma. No era paloma, era como una forma de paloma, y entonces reposó sobre él y fue lleno del Espíritu Santo en ese instante, en ese momento. Luego Jesús sale del río del Jordán y el Espíritu Santo le dice: ve al desierto, ve a ayunar 40 días y 40 noches. Y fue a ayunar 40 días y 40 noches sin comer nada. Estuvo Jesús solo en el desierto. No estuvo su mamá, no estuvo sus hermanos, no estuvo los discípulos, no estuvieron nadie. Él se fue al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Cuando bajó lleno del poder del Espíritu Santo. Pero cuando él bajó, después de terminar su ayuno, se le apareció Satanás. Se le apareció el diablo, Satanás, el Lucifer, la bestia, el monstruo, o como le llama, el espanto, porque él también tiene muchos nombres, le puso el Señor. Entonces, y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces Jesús le dice: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos del pan, vivimos por la palabra. Usted tiene que entender que ya no vivimos por el pan, vivimos por la palabra. Y el Señor, vino el diablo, lo tienta por tercera vez y le dice: ve y tírate hacia abajo, porque mandará sus ángeles para que te sostenga. Lo subió en el templo, dice, en el techo del templo, y le dijo: arrójate, tírate, Dios mandará sus ángeles para que te guarden. Y Jesús le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios, apártate de mí. Entonces Jesús fue atacado también. Usted y yo somos atacados, debemos de reprender al diablo. Y entonces luego, la tercera vez, vino otra vez y lo tentó y le dice: Jesús, si tú te postras delante de mí y me adoras, yo te daré todo lo que quieras de la tierra. Te convertiré en un rey, te daré las mujeres que quieres, te daré las riquezas, los tesoros, los reinos, te daré el poder para gobernar la tierra y serás mío, pero si me adoras. Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Al único que vas a servir es al Señor tu Dios. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y se fue Satanás. Gloria a Dios. Así es, nosotros tenemos que hablarle al diablo, porque Jesús nos enseña que debemos decirle en su cara al diablo: cochino, asqueroso, sucio, que se aparte. Hay que no tenerle miedo, hay que hablarle con autoridad. Y el poder de la autoridad es la palabra. Y por eso dice el Señor: usa la palabra, que es la espada del Espíritu. Luego Jesús empieza a llamar a los discípulos, empieza a buscar en Galilea, va a buscar a los discípulos, y los primeros que encuentran son los pescadores. Van a buscar a los pescadores y después encuentra a los demás y va a buscar a Leví, que es Mateo, y va a buscar a Lucas, y etcétera. Y aparte está 2 discípulos que eran de Juan el Bautista, siguieron a Jesús, se convirtieron discípulos de Jesús. Esos 2 discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesús, se convirtieron discípulos de Jesús. Aparte de su hermano, aparte de los pescadores, aparte del cobrador de impuestos, aparte del médico. Y ahí estaba el revolucionario, el protestante, que decían, cuando digo protestante me estoy refiriendo de los que protestan. Ya protestan, que hacen revolución, hacen así como ahorita están bloqueando las calles, están protestando. Eso era Judas. Y había un Judas bueno que habla la Biblia, aparece un Judas bueno ahí con él también, y aparece un Judas malo, el traidor. Jesús, después de tener a sus 12 discípulos, los lleva con él y les dicen: ustedes se convertirán en pescadores de hombres. Jesús se va y empieza a hacer la obra. Jesús va por todas las ciudades de Galilea, va por todas las regiones, va por Capernaum, Samaria, va a Jerusalén, va a diferentes lugares de Judea. Él va a muchos lugares a orar y a sanar a mucha gente. Pero déjenme decirle: ojo, 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 y mucha atención, porque después que Jesús tenía sus discípulos, Jesús algunas veces los llevaba al monte a orar. Jesús siempre subía al monte a orar, constantemente subía a orar al monte. Recuerde que antes habían sinagogas, pequeños templos, solo se reunían para oír la palabra, pero que no habían templos como ahora. Entonces Jesús se subía al monte a orar, tenía una relación con el Padre, oraba y clamaba, tenía un encuentro entre el Hijo y el Padre con el Hijo. La palabra dice en el libro, creo que si no estoy mal, en el libro de Malaquías,
dice el Señor, haré que los corazones de los hijos vuelvan a los padres y el corazón del padre vuelvan a los hijos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, cuando Jesús llegaba al monte, oraba al Padre y le decía: Padre, todo lo que tú quieras que yo haga, lo haré conforme a tu voluntad, no como yo quiero, sino conforme a lo que tú me digas. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos habla a través de nuestras oraciones y a veces tal vez no te responde en tu oración, pero te da una respuesta cuando hablas la Biblia. Dios te va a hablar ahí. Cuando tú lees la Biblia, lo abres las escrituras, lo lees, Dios te está hablando en ese momento que tú estás leyendo. A veces te va a caer, tal vez cuando lo abriste y tal vez escogiste más algo, allí te va a hablar de pecado, pero si te cayó que habla de pecado es porque Dios quiere que dejes el pecado. Y si te habla de santidad es porque Dios quiere que te santifiques. Y si te habla de que debes ser amoroso con tus enemigos, perdonar a tus enemigos y a tus amigos, tienes que hacerlo también. Entonces tienes que aprender a hacer todo lo que Dios enseña, porque eso es así. Yo sé que muchos enemigos se nos levantan a nosotros, pero nosotros nos enseñó el Señor a amarlos y bendecirlos. No dice que los maldigamos, no dice que los maltratemos, no dice que los asesinemos, no dice que los envenenemos, no dice que los despreciemos, que los perdonemos y que los amemos. No solo ames tus amigos, dijo, ama a tus enemigos también. Porque así como mi Padre te perdonó, también mi Padre te perdonó, también perdona tú a los que te ofenden. No pagues mal por mal, más paga bien por mal. Muy bien. Entonces Jesús empieza a enseñar la palabra, enseña sobre divorcio, hay muchos temas que enseña la Biblia, enseña sobre divorcio. Si esto fue permitido, Dios no lo permitió, es por la ley de Moisés. Ya, hay gente terca, necia, que ya se aburre de su mujer o de su marido y cambia uno de a 40 por de a 20 y por eso lo deja. Y Dios dice, ¿acaso Jesús no dice en el libro Mateo 25, dice el Señor, acaso no se dio cuenta que Dios creó en el principio a Adán y Eva, creó al hombre y a la mujer del uno para el otro? No creó 3 mujeres para Adán ni 3 hombres para Eva. ¿No dice la Biblia? Dios solo creó un solo hombre y una sola mujer para el hombre y la mujer. Pero como nosotros aprendemos todos estos males de la gente. Todo lo que el mundo hace, si lo hace el gobernante, lo hace el presidente, lo hace fulano, lo hace mi patrón, lo hace fulano, o lo hace mi tata o mi nana, y nosotros también lo hacemos. Nosotros no debemos hacer lo que ellos hacen, debemos hacer lo que dice Dios. Debemos apartarnos de lo malo. Entonces dice el Señor. Entonces Jesús enseña divorcio. Jesús enseña también enseña de amar a su prójimo. Ama al Señor. Dice, cuando Jesús enseña el tema, ama primero a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerza. Ama solamente al Señor tu Dios. Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu hermano, a tu padre, a quien sea. Tienes que amarnos y perdonarnos. Yo sé que cuesta, yo sé que nos cuesta, porque Dios nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, lograremos tener la vida eterna. Entonces, eso es lo que Dios anhela, hermano. Entonces también Dios enseña sobre una moneda perdida. Dice, una moneda perdida. Y dice, y cuando se queda una moneda perdida, dice, viene una mujer enciende una lámpara y entonces dice, no pone la lámpara en alto para no ver la moneda, sino la pone abajo para buscar la moneda. Y cuando la encuentra, se alegra, dice. Entonces, eso significa que nosotros debemos buscar a aquellos que están perdidos. Debemos de predicarle a aquellas monedas que representan la moneda, representa un alma. Debemos de evangelizar a nuestros hermanos, cuñados, primos, hermanos, amigos y convertirlos a Cristo para que sean parte de la casa de Dios. Eso es. Jesús enseña también, dice el Señor. ¿Sabe qué enseña la Biblia? Nos enseña muchos temas ahí. Nos enseña de que debemos ser dadivosos. Debemos ser dadivosos. Dad. El Señor enseña, dad al pobre, al necesitado, dice el Señor. Necesitado, dale cuando te pide algo. Dice, si te pide a alguien algo, no se lo niegues, dárselo. Si te pide algo, no se lo niegues a algún necesitado, no importa quién sea. No importa aunque te caiga mal o te caiga bien, sea un hombre o una mujer, sea chuca o que sea. Si no, Dios dice, te enseña que debemos hacerlo. A veces me pasa a mí y yo tengo que hacer lo que Dios dice. Sí, a veces hay un amigo, no amigo, pues es un muchacho, ¿va? Tal vez no soy muy amigo de él, pero yo trato de ayudarlo, pero
me da lástima porque vive en el cementerio, él duerme ahí en el cementerio. Y cuando le regalan dinero, manda a comprar su tortilla y lo tira al suelo. Lo pone jateado ahí en el suelo, lo jatea. Y ahí una por una se lo va comiendo. O a veces le regalan un chévere, le regalan un no sé qué, le regalan algunos tacos. Y lo que hace es que le extiende los tacos ahí en el suelo y lo empieza a comer y se lo come. Y tal vez, mire, si usted se da cuenta, yo me doy cuenta de ese muchacho, tira la comida, él lo come ahí y no le pasa nada, no tiene nada. No padece de malestares, no padece de parásitos, no padece de tal. Y siempre toda la vida lo miro sano. Y nosotros cuando somos muy delicados, más nos enfermamos, solo se cae. Ay, no, ya no me como esa tortilla porque se cayó. Ay, ya no me como ese chicharrón porque ya se cayó. ¿Y sabes qué? Y por esa razón, y por eso nos enfermamos. No debemos ser delicados. Aparte, debemos ser, tampoco le voy a decir, vaya, que es cierto, tal vez si se cayó pues en el lodo y todo, ni modo, no se puede, ya. A veces, tal vez no está tan sucio el lugar, pero algunas veces nos da miedo. El miedo es el que destruye al ser humano. El miedo lo hace enfermar, el miedo lo destruye a sus planes, sueños, deseos. Entonces tiene que renunciar. Y entonces yo digo, este pobre muchacho, ¿cómo es que come? Y entonces vea pues, Jesús nunca despreció a los pobres, nunca los aborreció. Dice que él iba con los pobres, compartía con ellos y comía con ellos. Por eso a Jesús lo despreciaban y lo desechaban, porque él siempre andaba con ellos, muy rápidamente. Luego, Jesús también tiene un amigo llamado Lázaro, tiene sus amigos. Y Jesús siempre también sanaba enfermos. Jesús sanaba enfermos, sanó a María, que tenía 7 demonios, la liberó, que era la hermana de Lázaro, y Lázaro era un amigo de Jesús. Y Lázaro se muere. Después de su muerte, Jesús llega a resucitarlo después de 4 días estar sepultado, y estaba hinchado, y ahí día, y Dios lo resucitó y le devolvió la vida. Jesús tiene poder para devolverle la vida a cualquiera que tenga alguna enfermedad. Y Jesús siempre también sanó a un paralítico. Lo sanó y le dijo, ven, anda, levántate. Un hombre que estaba tirado por 38 años tirado ahí. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, yo quisiera que alguien me ayudara a tirar al estanque para ser sano. Porque había un estanque y había un ángel que llegaba a tocar el agua no sé si cada 6 meses o cada 7 meses o cada año. Pero no había nadie que lo ayudara. 38 años tirado. Jesús tuvo misericordia y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, yo quisiera que alguien me ayudara, pero yo quiero ser sano. Levántate y anda, toma tu camilla y vete. Y Jesús lo sanó. 38 años, imagínense. No importa cuántos años pueda estar paralizado, no importa cuántos años puede estar enfermo, pero muchas veces las personas que ya están así, con esa enfermedad, dicen, yo nunca me voy a sanar, no, es que yo ya nací así, o no, es que yo ya me accidenté, y es imposible que Dios me sane. Dios tiene poder para sanarte, porque si Dios me sanó a mí cuando yo tuve el accidente del oído, cuando yo era niño, me accidenté, y entonces se rompió el tímpano, se me infectó, me empezó a salir pus, carne, sangre, y ¿sabe qué? Y entonces yo me sacaba los pedazos de carne de mis oídos. Y entonces me acuerdo cuando yo le pedí al Señor y le dije, Señor, si tú eres el Dios viviente, eterno y el poderoso, sáname. Y el día que yo oré en la noche, ya cuando amanecí ya estaba sano. Es increíble, pero Dios sana, Dios puede sanar. Por eso te digo, no desconfíes en Dios, tienes que aprender a creer en Él, confiar en Él, siempre tienes que aferrarte en Él. Tú no tengas miedo, Dios está contigo. Dios te sana, no importa lo que digan los médicos, lo que diga el doctor, el cirujano, el medicina, el cardiólogo, y el neurólogo, el psiquiatra, y etcétera. No importa. La última palabra la tiene Dios, no lo tiene el médico. El médico te puede decir, como le dijeron a una mujer, váyase porque solo tiene una semana de vida. Y Jesús dice, yo vine para darte vida y vida abundante. Jesús siempre se enseña también, el Señor enseña de la vida del hijo pródigo, está enseñando de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, dice, un padre tuvo 2 hijos, y esto es una figura del padre, es la figura de Dios. El padre, cuando habla del hijo pródigo, se refiere, ¿sí? Se está refiriendo del padre, se está refiriendo de Dios, y el hijo pródigo se refiere a nosotros. Nosotros a veces nos perdemos. A veces el hijo pródigo, el padre dijo, voy a repartir mi herencia con los dos de mis hijos que tengo. Al mayor le dio su herencia y al menor. El menor dijo, gracias padre, me voy a una tierra lejana, se fue
se fue a prostituir, emborracharse, fue a malgastar todo con sus amigos, y esos amigos solo eran para quitarle todo, el mismo diablo. Y dice que después se quedó sin dinero, entró sequía, hambruna en esa ciudad donde él vivía, y no tenía que comer nada, no tenía dónde dormir, había crecido la melena de su cabello, le creció la barba, estaba sucio, no había quien le regalara un par de caites, no había quien le regalara una vestimenta ni un plato de comida. Venía buscando por todo lugar, tocando las puertas, hasta que encontró un jornalero y le dice: dame trabajo para que yo pueda comer algo. Y el jornalero le dice: está bien, te voy a dar trabajo, primero lava mis cochitos, lava bien mis cerditos, los bañas, limpias el chiquero, limpias ahí, les das de comer, y después cuando hayas terminado te daré de comer, dijo el jornalero, o sea, su patrón. Pero dice que él ya no aguantaba el hambre, ya no aguantaba, ya él se tiró al suelo y ya no lloraba, y entonces hasta que agarró una de las algarrobas concentrado del cerdo, y dice que ya quería comérselo. Cuando llega su patrón le pega: te dije que primero le des de comer a mis animales, después comerás tú. A veces nosotros, eso significa que a veces no valoramos a Dios, y por eso cuando no valoramos a Dios, cuando Dios nos da todo, no lo valoramos, y cuando Dios nos da todo lo malgastamos, cuando debemos ser buenos administradores. Y sabe que ese hijo pródigo lo perdió todo. Y dijo él, tirado ahí en el chiquero, tirado ahí en la casa del jornalero, dijo: ¿cómo es posible que yo muriéndome de hambre, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? He pecado contra el cielo y contra mi padre, y le pediré perdón. Volveré, porque mi padre tiene muchos trabajadores. Y se fue. Y entonces el padre estaba esperando al hijo, y cuando lo ve a recibirlo, lo besa, y llama a su siervo y le dice: por favor, prepárale un baño a mi hijo, tú prepárale un vestido, tú cómprale las sandalias nuevas, y tú ve con el joyero y pon un anillo nuevo, y tú mata un becerro gordo, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo ha vuelto. Cuando uno se reconcilia, cuando uno acepta a Cristo, hay una fiesta en el cielo, hay una fiesta cuando nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como el Señor y Salvador. Hay fiesta en el cielo porque volvemos a la casa del Padre, porque ya pertenecemos a Él. Nosotros venimos todos cochinos por el pecado del mundo, venimos así como llegó el hijo pródigo a la casa de su padre. Pero Dios nos cambia la vida, como cambió su padre a su hijo, así nos cambia el Señor. Jesús nos habla de grandes obras y maravillas de las que hace. Jesús hizo milagros, caminaba sobre el mar, y los discípulos se espantaban. Hablan de la historia, ¿verdad?, donde Jesús caminaba sobre el mar. Jesús no caminaba en las orillas, Jesús no caminaba sobre cristales ocultos debajo del agua, Jesús caminaba sobre el mar. Jesús oraba y Jesús le daba de comer a 5,000 personas, no contando mujeres ni niños. Vamos a ver unos 50,000 personas, y dice que el Señor alimentó a esos hombres y mujeres como 50,000 personas cuando no tenían nada, no había dinero, no había pan. Y Jesús dijo, y los discípulos le dijeron: Señor, vamos a ir al mercado a comer algo para comer, pero no tenemos, estamos haciendo una recolecta. Y entonces vino un niño y dijo: yo tengo 3 pescados y 5 panes. Y Jesús oró y lo multiplicó, y denle de comer, recuesten a personas de 25 grupos, de 50, 75 y 100, denle de comer. Y cuando ellos agarraban los pescados y le daba al Señor, Jesús les dijo: denle lo que ellos comen. A veces hay unos que comen 2 pescados, 3 pescados, y comen bastante, y ¿sabe qué? Dios se lo devolvió y le multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos. Dios es un Dios que hace milagros y maravillas. ¿Sabes qué? El Dios que tenemos no está muerto, está vivo. Después de cierto tiempo, Jesús preparó a sus discípulos. Ya no eran discípulos sino apóstoles, ya se convirtieron predicadores llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, y los lanzó el Señor a predicar la palabra y los manda. Y entonces Jesús es perseguido por los judíos, sus mismos judíos que eran los encargados del sacerdocio del templo. Eran los sacerdotes, los escribas, pero en lugar de que comprendieran a Jesús lo discriminaban, porque decían: ese demonio tiene, ese hace de milagros por los demonios, es que ese resucita por el poder del diablo, resucita a los muertos. No, Jesús no tenía ningún demonio, Jesús era un hombre santo, santo, santo. La palabra dice 3 veces santo. Él era un hombre que se apartó solo para Dios y se alejó del pecado. Jesús no era pecador, no era asesino, no era violador, no era adúltero, no era borracho, no era mujeriego, no era mentiroso, no era estafador, no era engañador, no era corrupto, no
no era revolucionario, Jesús era un hombre santo. Un hombre santo. Mucha gente hoy en día, el diablo les enseña a aborrecer a Jesús. Muchos hoy en día, miles y millones de personas en diferentes partes del mundo, les ha enseñado el diablo a aborrecer a Jesús, odiar a Jesús y decir que Jesús no existe, que Jesús no es real. Eso es una metáfora, una idea, una historia. Jesús es la realidad de lo que menos te imaginas. Jesús, después de siendo perseguido, le hacían la vida imposible los romanos, los judíos, siempre lo estaban persiguiendo. Jesús no le tenía miedo a ellos, ni a la muerte, ni al diablo. Jesús no le tenía miedo. Pero Jesús se escondía algunas veces, o Jesús se alejaba con el fin de llegar el tiempo, porque no era el tiempo. El diablo quería adelantar el tiempo en el día de su muerte, pero no era el tiempo. Jesús decía, mi hora no ha llegado, falta mucho por hacer. Si todavía no has muerto, si tú y yo estamos vivos, te digo una cosa, si no hemos muerto porque nuestra hora no ha llegado, tú no te vas a morir si hoy estás en vida. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué Dios te trajo aquí? Porque tú tienes vida, vas a vivir para Dios. Y al día que Dios muera, va a permitir Dios que mueras, pero mueras para Él. No tengas temor, no tengas miedo. Entonces, no tengas miedo. Y sabes, Jesús eso hizo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús siempre lo está persiguiendo. Los rabinos le hacían la vida imposible. Se reían de él, se burlaban, lo criticaban, lo señalaban, le decían hijo del diablo, le decían que hacía obras a través de los demonios. Jesús no era un hijo de Satanás. Jesús es el hijo del Padre del cielo y de la tierra, creador del cielo y la tierra. Es el Hijo del Altísimo, soberano, santo. Jesús vino para predicar el evangelio, para rescatar a la humanidad, rescatarlos del pecado, de la ignorancia, para que puedan ser salvos. Eso vino Jesús, ese es su objetivo, su propósito, de salvarnos, porque el pecado nos está matando y nos está mandando al infierno, y el infierno es un reino de llamas, de fuego y azufre, y es la lava, el mar de lava, es el mismo fuego del infierno, que son los carbones, son piedras, son rocas que arden como carbones, y la gente que cae ahí ya no hay regreso. La gente que va al infierno se va a condenar. Jesús habla de la historia del hombre rico y del hombre pobre, llamado rico y el Lázaro, el pobre, y el hombre rico que era un príncipe, un rey. Y dice la palabra que la historia habla de que Jesús está relatando en una parábola diciendo, y el pobre un día llegó a sentarse a la puerta del palacio de un rico. Y el rico salía y le decía el pobre, le decía al rico, regálame un pan, regálame algo de comer. No tengo nada, mira, soy pobre, estoy enfermo, no puedo. Y entonces el rico le decía, lárgate de aquí, no tengo nada que darte, quítate de mi puerta. Lo insultaba y lo regañaba y se iba. Cada vez que regresaba el rico le decía, por favor, mi señor, te pido que me regales aunque sea un pan tieso, regálame algo de beber. Y el rico le decía, estoy harto de ti, quítate de aquí, me das asco, no te puedo ver, yo no sé por qué estás aquí a la puerta de mi casa. El rico humillaba al pobre. Hay ricos que humillan a los pobres, hay ricos que explotan a los pobres, hay ricos que abusan de los pobres. ¿Y sabe qué? Y ahí le voy a explicar porque eso lo dice el Señor. Entonces dice que este hombre no quería darle nada, y que tan siquiera las migajas de la mesa de su amo, decía, tan siquiera déjame que yo levante las migajas que caigan de tu mesa. No mereces nada. Luego dice la palabra, después murió Lázaro, el pobre, que estaba llagado, tenía llagas, estaba en un estado de putrefacto, los perros le lambían las llagas, y luego dice que murió. Entonces Lázaro, vinieron los ángeles y se llevaron su alma y se lo llevaron al cielo. Gloria a Dios. Dejó de sufrir Lázaro, se fue, dejó de sufrir, estaba sufriendo en cuerpo, estaba enllagado, en un estado de putrefacto, no tenía que comer, no había quien lo ayudara, ni siquiera le daban una cobija. Pero luego, después de haber muerto, pero ese hombre tenía temor de Dios y le decía, Señor, perdónalos porque me niegan el pan, perdónalos, Señor, ayúdame, Dios mío, no me dejes morir, te necesito. Oraba, clamaba el rico, el pobre, con la necesidad que tenía. Pero después de que murió se lo llevaron los ángeles al cielo. Después, a poco tiempo, dice que el rico estaba en una fiesta
celebrando, y mujeres a su lado, celebrando, tomando, comiendo todo lo mejor, y le da un infarto y se muere. Y dice que cuando el rico despertó estaba en el infierno, en la llama de fuego. El mismo Jesús lo explica. Y decía: Padre Abraham, ¿por qué estoy aquí en las llamas del infierno? Padre Abraham, ¿dónde está Lázaro? Porque no lo veo aquí. ¿Dónde está Lázaro? Y aparece el Señor y le dice: hijo, Lázaro está aquí en mi presencia. ¿Te das cuenta que Lázaro sufría allá en la tierra y no tenía nadie quien lo ayudara? No tenía amigos, todos lo despreciaban. Y tú, cuando estabas en la tierra, tenías muchos amigos, tenías todo lo mejor, recibiste lo mejor de la tierra, te vestías bien, comías, dormías, y mira, ahora estás sufriendo aquí en el infierno. Ahora Lázaro está siendo consolado aquí en el cielo, ahora tú estás sufriendo en el infierno. Hijo mío, tú buscaste ese camino, Lázaro escogió el camino que él quería, estar conmigo. Y entonces le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje su vestido para que yo pueda chupar, porque mi boca está resecado de tanto fuego y llamas que arden en este lugar. Y le dice: hijo mío, Lázaro no puede ir ahí en el infierno, ni tú puedes venir aquí, porque hay un abismo que nos separa. Yo no puedo llegar a ti, ni tú puedes venir aquí. Hay un abismo que nos separa. ¿Se da cuenta? Jesús habla de esa historia. Y Jesús, existe el infierno es para nosotros, hermanos. En el libro de Apocalipsis dice que Dios creó el lago de fuego y azufre para Satanás y sus ángeles. Pero también dice, y también dijo: pero para todos aquellos que siguen al diablo, porque a veces hay gente que cree más en el diablo que creer en Dios. Hay gente que a veces cree más en Satanás que creer en Jesucristo, que nos dio la vida. Dios nos hizo a nosotros y nosotros deberíamos seguir a Cristo, no al diablo, porque Él no nos crió. Él es un ser criado como todos nosotros. Pero lamentablemente hay gente que va a preferir seguir al diablo, y al diablo decir: te voy a dar poder, te voy a riquezas, mujeres, todo lo que quieras, te voy a hacer rico, millonario, y todo se lo da. El diablo se lo da por el fin de perder su alma y dice al infierno. Pero tal vez nosotros tenemos poco acá, pero Dios quiere que hagamos riquezas en el cielo. ¿Se da cuenta la historia que pasa? Entonces quiero decirte, mi amado hermano, Jesús sigue siendo perseguido, lo persiguen y traman una trampa de querer capturar a Dios, y Jesús huye de ellos. Jesús no es que huya de miedo, sino huye porque no ha llegado su tiempo, no ha llegado el momento que tiene que morir para que se cumplan las escrituras. Y luego, ¿sabe qué pasó? Después de que Jesús lo andaban persiguiendo, lo andaban buscando, ya siempre estaban tratando de matarlo. Dice, estaban tratando de matarlo en unas fiestas anuales, la fiesta de las Pascuas. Dice, busquemos a Jesús y matámoslo ahí. Querían matar a Jesús, pero Jesús tenía que cumplir la palabra, tenía que morir como dice la palabra, morir colgado en un madero. Y tenía que morir como Dios se lo había predestinado. Lamentablemente, mucha gente no hace lo que Dios dice. Jesús está hablando, les predica a miles de personas por la radio, televisión, medios de comunicación, les predica por medio de algunos pastores humildes que pasan por las calles, están predicando. Algunos les está hablando, sí, les habla Dios, o por medio de un ángel en el sueño. Dios siempre les habla de una otra manera. Luego, después, solamente quiero tocar esto. Al final, cuando usted se da cuenta, que nos damos cuenta aquí, Jesús dice que se reúne con sus discípulos. Jesús siempre le gustaba orar. Jesús le dijo a los discípulos, mi hora ya llegó. Mi hora ya llegó, dijo Jesús. Él ya sabía la hora de su muerte, él ya sabía. Entonces dice, mi hora ha llegado. Y Jesús dice, porque a donde yo voy, le digo a sus discípulos, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y había unos rabinos oyendo cuando Jesús decía esto, y ese loco, ¿dónde se va a ir? ¿O acaso se va a ir a Siria? ¿O acaso se va a ir a Jordania? ¿O acaso se va a ir a otra nación? ¿Y nos va a dejar de fastidiar? ¿A dónde se irá? Y dice que nosotros no podemos ir. ¿Qué es lo que trama? No estaba hablando de su muerte, que iba a morir, resucitar y ir al cielo. Por eso digo a sus discípulos, ustedes no pueden ir a donde voy. Y los discípulos también se quedaron diciendo, Señor, ¿y a dónde piensas ir? Ustedes no saben lo que yo les hablo, ustedes no me entienden. Ustedes no me entienden lo que yo les hablo. Pero luego Jesús prepara una santa cena. Prepara la santa cena. A veces prepara la santa cena y dice no le llaman, en el libro de Hechos
le hablan la Santa Cena, pero en el libro de Corintios y también, pero en el libro de los Evangelios habla la Cena del Señor. Dice, él fue a preparar la cena para todos sus discípulos. ¿Sabía usted que Jesús era un cocinero? ¿Sabía usted que Jesús sabía cocinar? ¿No se acuerdan? Cuando un día los discípulos se fueron a pescar de madrugada y regresaron cansados, agotados y desvelados. Y Jesús les dice, amigos, vengan a comer porque les he preparado el desayuno. Jesús ya les había preparado el desayuno. Jesús también sabía cocinar, no solo era carpintero, también era cocinero. No solo era también cocinero, era pescador. No solo era pescador, también era visitador, etc. Él era de todo. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Jesús hace su cena y lo comparte con los discípulos, Jesús se sientan y dice, fueron a buscar una casa y dijo Jesús, vayan a la casa de tal fulano, díganle que me dé ese cuarto que tienen porque queremos reunirnos. Y entonces dijo, encontrarás un asno ahí y le dirás, y ese asno que está ahí atado a una asna, y le dirás, el asno lo necesita el Señor. Va. Entonces, pero después de eso, ya después de la cena, y eso ya había pasado a la cena, déjenme decir, entonces dice que, entonces fue la cena, ¿va? Fue la cena y llegó la hora de la cena. Entonces comieron y Jesús repartió y dijo, este pan es el cuerpo que representa de que seré demolido por todos ustedes. Cuando usted mastica el pan, que se llama la Santa Cena, y cuando usted mastica el pan, que le llamamos la Cena del Señor o a la Santa Cena, se refiere que cuando estamos moliendo, masticando el pan, se está refiriendo que así fue demolido Jesucristo, maltratado, golpeado y desfigurado, como dice el libro del profeta Isaías. Jesús ya no tenía un buen semblante, fue desfigurado, los desfiguraron totalmente, le rasgaron la piel, le rompieron toda la piel de su cuerpo, traía colgando los pellejos. Jesús, muchos no creen que Jesús pagó un precio duro por nosotros. Entonces dice que comió el pan y repartió el vino. Entonces dijo Jesús, cuando ellos comían, este pan representa mi cuerpo, y todas las veces que lo coman, háganlo en memoria de mí, recordando de lo que Jesús hizo en esa cruz, cómo fue golpeado y herido. Entonces dice, eso debemos recordarlo siempre. La cena representa recordar el sacrificio de lo que Dios hizo por nosotros. Y luego, después de haber comido el pan, dijo, ahora este vino representa mi sangre, es el derramamiento. La sangre que Jesús derramó es para limpiar tu pecado, es perdonar tus pecados. La sangre del cordero es el que te limpia del pecado. Y esa sangre representa el vino. Tomó el vino y dijo, este vino representa mi sangre. Todas las veces que lo bebas, entonces recordarás de la sangre que derramé por ustedes por causa de sus pecados. Muy bien. Y luego dijo Jesús, después de haber terminado, antes de la cena, pero estaban ya listos compartiendo, perdone. Entonces dice, hay uno que me va a traicionar hoy. Y entonces Jesús dijo, hay uno dentro de ustedes me va a traicionar. Y todos los discípulos se miraron, yo Señor, yo no te voy a traicionar. Juan, Lucas, Andrés, sí. Bartolomé, no. O también Santiago, no. Leví, no. Judas, el bueno, no. Estaba Judas Iscariote. Entonces, y Judas, Dios le da el pan, va, Dios se lo da, Jesús se lo da a Judas, y le dice al Señor. Entonces todos se averiguando quién ibas a traicionar. ¿Vas a ser tú, vos, Leví? Le decía uno al otro. Nadie sabía, ni menos, y no señalaron a Judas, porque dice la palabra que Judas era un buen amigo de Jesús y Jesús era amigo de Judas. A pesar de que era su buen amigo, él era el que lo iba a traicionar. Porque Pedro le pregunta un día a Jesús, y le dice, Jesús, ¿y al final qué vas a hacer con tu amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le pregunta Pedro y le dice, ¿y a vos qué te importa? Sí, lea la Biblia, así lo dice el Señor, ¿y a vos qué te importa? Entonces, luego, después de que Jesús dice, me voy al monte, terminó la cena, y le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Y Judas se fue, y fue con los rabinos a decirle, hoy vengo a entregar a Jesús, me dan 33 monedas
de plata o de oro y les entrego a Jesús. Se fue a denunciar a Jesús y Jesús se fue al monte a orar. Y Jesús le decía a los discípulos: señores, quiero que oren conmigo tan siquiera una hora. Estoy afligido, estoy triste, ayúdenme a orar. Y los discípulos: está bien, Señor, Padre, gracias, te damos, aleluya, Señor. Y estaban durmiendo, otros estaban ahí babeando, otros. Y Jesús había orado una hora y viene y va a decir a sus discípulos: les dije que se pusieran a orar tan siquiera una hora conmigo, lo necesito porque me siento muy triste y afligido, porque ustedes no me han ayudado a orar. Ay, Señor, perdónanos, ahora sí vamos a orar. Otra vez Jesús se metió otra vez al monte a orar, se metió y empezó a orar. Y los discípulos estaban otra vez durmiendo, roncando, puro hipopótamo, puro cochito, roncando estaban los discípulos. Sí, perdone. Y Jesús estaba orando y luego regresó otra vez y le dice: ay, Dios. Y los encuentra y dice: dormían, no han podido ni siquiera orar conmigo una hora. Y dice que los dejó dormir y se fue solito a orar. Jesús se quedó solo, nadie lo apoyó, nadie lo ayudó. A veces nos pasa a nosotros, cuando a veces nos pasa a nosotros los pastores, le pedimos ayuda a la gente: oren por nosotros, oren por esto, oren por aquí. Yo creo que menos se oran por el pastor y el pastor ora por toda la gente. Y el pastor es el menos que oran, menos. El pueblo es lo que menos hace, orar por el pastor, cuando el pastor siempre está orando por todos. Así pasó Jesús, siempre orando por los discípulos, por la gente. Y Jesús estaba orando cuando llega Judas el traicionero. Ya él fue a vender a Jesús, llevaba su bolsa de dinero, feliz con su bolsa de dinero. Y entonces: venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, Jesús se levanta y sale. ¿Qué pasó? Te buscan, Señor. Entonces Pedro decía: yo soy. No, Pedro decía no. Jesús decía: no, vengan, yo soy. Jesús decía con autoridad: yo soy al que ustedes buscan. Y todos retrocedían. Buscamos a Jesús de Nazaret. Y volvía otra vez: yo soy. Y no entendían. Y en la tercera vez dice que les dijo: yo soy al que ustedes buscan. Y esa vez todos se cayeron al suelo. Cayeron los judíos, los romanos se cayeron con el poder de la palabra que salió de su boca. Cayeron y se quedaron asustados. Y esos, como estaban endemoniados: ¿tú eres Jesús el Nazareno? Sí, yo soy. Agárrenlo. Y lo agarraron, ¿va? Y entonces Pedro, por defender a Jesús, le corta a un soldado la oreja. Y viene Jesús, le dice: guarda tu espada. Si espada matas, a espada mueres. Por eso mucha gente que mata a sus hermanos también los matan a ellos. ¿Y sabe qué? Jesús agarra la oreja de Malco, el soldado, lo limpia y se lo coloca y se lo pega y queda sano, como si nada. No con pegamento, no con lolo, no con pegamás. No lo pega con cola loca, lo pega con el poder de su gloria. Y el romano se queda tocándose la oreja, si estaba pegado, tenía miedo, su oreja estaba normal y se quedó. Ese romano que experimentó eso, yo sé que se convirtió a Cristo. Muchos de los que dieron milagros romanos, judíos, se convirtieron, soldados se convirtieron a Cristo. ¿Y sabe qué? Agarraron a Jesús y se lo llevaron y lo fueron a juzgar. Lo llevaron contra el concilio de los sacerdotes, y los sacerdotes le pegaron. Los sacerdotes: tú eres el Jesús de Nazaret, tú eres el Salvador de los hombres, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le decían: blasfemo, eres un blasfemo, tú no eres el Hijo de Dios, nosotros esperamos al Mesías, no eres tú el Mesías. Él era el Mesías, el Cristo encarnado, porque él dijo que iba a venir, y ya lo dice en el libro, todos los libros desde Génesis hasta el último libro de los Malaquías, él habla de su venida. Por eso vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de Israel. Israel despreció a Jesús, Israel odiaba a Jesús, Israel se burlaba de Jesús, Israel murmuraba de Jesús, Israel les decía que él no era el Mesías. Él era el mismo Mesías estando nacido dentro de ellos, y ellos no lo reconocieron. Y ellos mismos lo llevaron y lo juzgaron, lo golpearon, le decían: háblanos pues, dinos si eres el Hijo de Dios. Le pegaban con la lanza, con el cabo de la lanza, lo bofetearon y luego le dijeron: llévelo a Pilato. Y Pilato, de la esposa de Pilato, era cristiana,
La esposa de Pilato era cristiana. Y ella tiene un sueño y le dice, no vayas a tocar a ese hombre, no te atreves a matarlo porque ese es un hombre santo. Le dice a Pilato. Y Pilato dice, ¿por qué ustedes vienen aquí y vienen a hacer bulla? Este hombre es inocente, este hombre no ha cometido pecado, nunca lo he visto que cometa un asesinato, una violación, un secuestro, nunca lo he visto que él ha venido a robar, no tiene evidencias. Y entonces vino Pilato, dijo, yo no lo voy a sentenciar a muerte. ¿Sabe qué? Le voy a dar una lección. Y le dijo, le vamos a dar una lección. Vaya, y después se lo llevan a Herodes. Después dice que lo metieron le fueron a pegar, lo golpearon y todo, y se lo llevaron a Herodes. Vayan a Judea, y llevaron. Porque Pilato y Herodes eran enemigos. Y luego lo llevaron, y entonces Herodes era un payaso sin vergüenza, era un prostituto, como los gobiernos corruptos. Era un gobierno corrupto, y así pasa. Todo lo que pasó en la antigüedad está pasando lo mismo. Y entonces dice, y se levanta, ¿me van a traer a Juan el Bautista? No es el Juan Bautista, se llama Jesús. Y entonces le dice, ¿tú eres Jesús, el Hijo de Dios? Sí, se burla. Y Jesús no dice nada. Y si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no me haces un milagro? Quiero que me hagas un milagro. Quiero que me aparezca un pavo aquí, horneado con todo. Se burlaba. Pues un milagro. ¿O por qué no me haces crecer el pelo? Porque estaba pelón, calvo. ¿O por qué no haces un milagro? ¿Por qué no me haces un milagro? Conviertes el agua en vino. ¿Y por qué no conviertes? Tráigame las tinajas y vamos a tener vino para seguir celebrando las borracheras. ¿Y sabe qué? Y ese hombre se burlaba y le dice, este es Jesús, no me habla, es mudo. No habla, no dice nada. Y lo golpean con el cabo de la lanza, lo golpean y se burlan. Llévenselo a Pilato. Y lo sacaron. Volvieron otra vez a llevárselo a Pilato, y Pilato llega y dice, bueno, queremos que juzgues. Herodes nos envió para que tú lo juzgues. Y les dije, señores, y les dije, este es inocente, este hombre no tiene ninguna evidencia para que lo matemos. ¿Sabe qué? Lo vamos a llevar para que le den otra su buena, le van a dar una lección y luego lo voy a dejar libre. Y se lo llevaron, y lo amarraron en el cepo, y le pegaron, le rompieron las espaldas, le rasgaron la piel, le abrieron la piel, se miraba ahí, se miraban sus órganos, se miraban sus huesos, se miraban, y la sangre escurría en la vida. Le rompieron la piel en la cara, en el rostro, pero no le quebraron los huesos. Déjenme decirle, estaba desfigurado, cortado, lleno de cortaduras, porque ese chicote tenía como unas navajas que rasgaban y abrían la piel. Ahí se miraban los tendones, ahí se miraba toda la grasa. ¿Sabe Jesús? Temblando con el gran azote. No solo le pegaban con una vara que se llama casia, una vara dura, demasiado dura, una vara que se podía doblar. Y lo golpearon, lo dejaron morado, le arrancaron la barba, le arrancaron los pelos de la cabeza. Y Jesús, y luego vinieron los romanos, se burlaban de él, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, haz un milagro, libérate pues, si te puede liberar de nuestras manos. A ver, pongámosle una corona que dice que es el rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas, y las espinas son de este largo. Unas espinas que aparecen de unas rosas flores, son de estas grandes, sí. Imagínense, como 3 centímetros o 2 centímetros y medio, milímetros mejor dicho, pero sí, imagínense. Y entonces le pegaron y le dijeron, si eres el Hijo de Dios. Y le pusieron la corona, y con la corona dice que lo prensaban en su cabeza con el palo, con el mismo garrote, lo prensaban y se lo insaltaron a él en la cabeza. Las espinas traspasaron su cráneo y escurría la sangre sobre su rostro. Ya no se miraba su rostro. Y aparte de que se secaba, usted sabe que a veces la sangre se seca rápido. Encima de él, Jesús temblando, y luego, según estaba oyendo la historia, que cuando castigaban a esos hombres así, según dicen y relatan, que luego lo bañaban con agua de sal. Los bañaban después de estar así desfigurado, como le abrieron el pellejo y le echaron agua de sal. Imagínense,
gritando él y temblando. Y lo llevaron y le pusieron la capa y lo juzgaron. Y Pilato le dice, ¿por qué le hicieron a este hombre esto? Les dije que lo golpearon, pero no a este extremo. Y todos, mátenlo, crucifíquenlo. No, yo no voy a crucificar a ese hombre. Este hombre no tiene ningún delito. Yo voy a dejar, ¿sabe qué? Como la costumbre de aquí, en esta fiesta de las Pascuas, vamos a liberar la vida de uno de los que están en la cárcel. Y vamos a dejar libre. Ya de acuerdo. Vamos a meter encarcelado a Jesús y vamos a liberar a Barrabás. Sí, Barrabás era un asesino, Barrabás era un revolucionario, Barrabás era un delincuente, Barrabás era un ladrón, Barrabás era un secuestrador, Barrabás era un prostituto, Barrabás era un sinvergüenza, Barrabás era lo peor. Y los hombres dijeron, queremos que dejen libre a Barrabás. Por eso Jesús dice, ama más las tinieblas que a la luz. A lo bueno le llaman malo, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. A Barrabás lo convirtieron como un hombre bueno, lo valoraron creyendo que era un hombre bueno. Y Jesús era el peor criminal del pueblo de Israel. Maten ese asesino, mentiroso, ese engañador, ese falso profeta que dice ser hijo de Dios. Crucifíquelo, porque él merece la muerte. Él dice que va a destruir nuestro templo y lo va a destruir y lo va a construir en 3 días, cuando hemos construido ese templo por 45 años. Él no estaba hablando de un templo hecho mano de hombre, estaba hablando de su cuerpo. La gente no entendía. Y sabe, y después de su muerte, oiga bien, y después de que Dios, y entonces gritan, no, crucifíquenlo. Pilato dice, yo no lo voy a crucificar y no lo voy a dejar. No, pero deje a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Toda la gente prefiere más al mal que al bien. La gente prefiere más al malvado, como hacen nuestras autoridades. ¿Sí? ¿Qué hacen cuando agarran un narcotraficante, un sicario, un pandillero, un manero? ¿Qué hacen? Los agarran y a los 3 días ya está libre. Pero ¿qué hacen cuando agarran un pobre inocente que se robó una zanahoria, se robó una cebolla, un pedazo de pollo y lo meten por 15 años, 20 años? ¿Se da cuenta? Está de cabeza, porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Porque la luz es hacer justicia y las tinieblas es injusticia. Entonces, ¿qué dijeron? Mátelo, crucifíquelo. Sí, toda la gente gritaba. ¿Y sabe quién estaba ahí? ¿Sabe quién estaba ahí en medio gritando? Crucifíquelo. Usted y yo, y mis padres y mis abuelos, todos, y las generaciones venideras estaban ahí gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. Porque nosotros pertenecemos a nuestros padres también. Nosotros asesinamos a Jesús. Muchos dicen, ¿fueron los judíos? No, fuimos todos nosotros. Por eso Pablo explica aquí, ya no hay griegos, ya no hay judíos, ni gentiles, no hay esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, todos somos iguales delante de Él. Todos crucificamos a Cristo. Y todos necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón para que Él nos dé la potestad de ser hecho hijo de Él y nos limpie con su sangre y nos dé el derecho de entrar en la vida eterna. Y sabe que, y Jesús le dijeron crucifíquenlo. Al final dice Pilato, me lavo las manos, soy inocente, ya que ustedes quieren que yo mate a ese hombre, pero en sus manos dejo y todo lo que esté. Sí, nosotros pagaremos y nuestros hijos pagarán por lo que hemos hecho por este hombre. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, no que el pueblo muera por uno. Y por eso hoy en día, mire, se está cumpliendo la profecía. Lo que dijo Anás y Caifás se está cumpliendo. Lo que dijeron con su boca es una profecía que ellos hablaron. Y esto es lo que están pagando sus hijos. Nosotros pagaremos y nuestros hijos pagarán. Ahí está. Esa es la guerra que está pasando. ¿Se da cuenta? Quiero terminar con esto. Jesús lo llevaron y le pusieron una cruz y lo mandaron junto con 2 ladrones también, y lo llevaron a cargar una cruz que representa nuestro pecado, cargando él con el dolor, el sufrimiento, cargó una cruz que representa el pecado del hombre, representa el pecado del mundo. Él llevó el pecado de la humanidad y por eso el hombre solo necesita arrepentirse, y entonces él lo cargó y lo llevó. Y ahí durante el proceso lo golpearon, le hirieron, le tiraron piedras, lo escupían, lo insultaban, lo humillaban y todo lo que hacían a Jesús.
Y le decía, muérete asesino, muérete, brujo, hechicero, idólatra, muérete, sinvergüenza, mentiroso, fanfarrón, manipulador, sí, encantador adivino, y todo lo que le decían a Jesús en el camino. Y había cristianos, Señor Padre, ten misericordia de tu Hijo. Jesús, ten misericordia. Y encontró un grupo de personas en el camino, mujeres llorando. Mujeres, hoy lloren, no oren por mí, no lloren por mí, oren por ustedes y oren por sus hijos. Dijo Jesús, porque yo me voy a otro lugar mejor que este. Jesús, luego después del que le llevaron y encontraron un hombre que venía del campo, dice, venía del trabajo, y le dijeron, oye tú, párate aquí. Y le dijeron, ¿pero qué? Yo no estoy haciendo nada, señores. Yo acabo de regresar en mi trabajo del campo y vengo agotado y cansado. Sí, pero llévate la cruz. Y dice que lo obligaron a llevar a la cruz de Jesús, porque Jesús ya no aguantaba. Y este hombre lo ayudó y agarró, llevó la cruz, se lo llevó. ¿Y sabe qué? Y lo llevó y llevó a Jesús. Y lo llevó, y cuando llegó tiró la cruz y todo. Entonces toda la gente y todos los rabinos y los fariseos estaban ahí, crucifíquelo. Lo amarraron, lo jalaron los brazos, porque uno cuando está dolorido no quiere que lo toque, como que se engarrotan los tendones por el dolor. Lo jalaron con lazos, lo clavaron y lo levantaron y lo pusieron en la cruz y crucificaron a los dos ladrones. Un ladrón murmuraba y decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si de verdad eres el Hijo de Dios. Y el otro que estaba al otro lado le decía, cállate, no sabes que este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo, nosotros sí somos malos, hemos robado, hemos matado, hemos violado y merecemos el castigo que estamos mereciendo. Este hombre es injusto, ¿no tienes piedad de él? Dijo él, le dijo este otro malhechor, le dijo al otro su amigo, y le dice, Jesús, acuérdate cuando estés conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ese hombre solo con decir esa palabra se arrepintió y eso reconoció que él era el Hijo de Dios, que él era inocente. ¿Se salvó ese hombre? Sí, se salvó, y el otro se condenó. Y entonces dice la palabra, oiga, y entonces Jesús dice que lo crucificaron, y entonces Jesús y toda la gente, los rabinos, los soldados, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Se burlaban, haz un milagro, así como resucitaste a Lázaro, y así como levantaste a los paralíticos, entonces ¿por qué no te bajas de esa cruz? Demuéstranos, y si eres el Hijo de Dios, te adoraremos y te serviremos y reconoceremos que eres el Hijo de Dios. Y Jesús no obedeció a la voz de los hombres, él obedece a Dios. Pablo dijo, yo prefiero honrar primero a Dios y después a los hombres. Honra primero a Dios. No te apoyes en tus propias opiniones, apóyate en los consejos de Dios. Jesús tiene la respuesta, Dios tiene la respuesta. Y Jesús estaba ahí orando y mirando a los padres, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque son como niños sin conocimiento, no los borres de la tierra, dales una oportunidad que se arrepientan. Bájate de esa cruz, asesino. Y le gritaban. Y Jesús decía, tengo sed. Y le dieron, ¿sabe qué le dieron? Le dieron vinagre, le dieron piel de pollo, le echaron para beber y se lo pusieron en la boca. Era tan amargo y era también, y le echaron ajenjo. Y Jesús lo escupió. Y Jesús estaba muriendo y de la sangre goteaba, caía sobre la tierra y el diablo se quemaba con la sangre de Jesús. El diablo gritaba y se chamuscaba y decía, ¿y sabe qué? Ya cuando llegó a su final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, pero antes de eso se oscureció. Dice que era un día, una tarde asolado. Se oscureció, se puso negro y empezó a tronar, a relampaguear y todo. Y cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, vino un gran terremoto. Hubo un terremoto en el momento que Jesús murió. La tierra dice que se empezó a temblar, sacudía. Hasta Jesús estaba, su carne temblaba, se movía la cruz y la tierra, cayeron edificios, se rompió el velo del templo de la ley de Moisés y
y se quebrantó la ley de Moisés, ya la ley no vale, ahora es la ley del Espíritu Santo, la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Y todos, y después dijeron los rabinos, de verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta los romanos, hubieron romanos que se postraron, hubieron romanos que se fueron huyendo, hubieron rabinos, unos reconocieron, otros huyeron, y todos, hubieron gente que cayeron de rodillas. Muchos creyeron en él, que él era el Hijo de Dios, porque cuando vieron que había un terremoto como nunca había sucedido. Y Jesús dice que cuando él murió, dice, oiga bien, y cuando Jesús murió, estaba muriendo en esa cruz, resucitaron muchos hermanos de los que habían muerto, de los que habían matado, muchos romanos resucitaron. Dice que cuando fueron a visitar la casa de sus padres y se asustaron, vieron a sus padres caminar, a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, y vieron a hermanos de la fe, y todos se asustaron, hasta el pueblo se asustó cuando vieron resucitar los muertos, porque se abrieron las tumbas. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Sí, entonces Jesús es el Dios poderoso. Resucitaron los muertos y todo el pueblo se quedó en pánico, se admiró, y muchos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. En verdad, ese era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. No era, es. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar al hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y el que cree será salvo. Jesús dice, Dios Padre no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino el mundo lo envió para salvar al mundo. Y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús es el Señor, el Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que nos han estado allí conectados en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación. Yo quiero decirte, arrepiéntate, pídale perdón al Señor, acepta a Cristo, reconcíliate, busca a Dios, pon oración y ayuno, lee la palabra, haz lo recto, cumple, santifícate, clama a Dios. Dios va a hacer los milagros que necesitas, Dios te va a responder, Dios te va a ayudar, te va a sacar, y Dios te va a dar el éxito y la victoria que necesitas. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, los amo. Siempre conéctese en nuestro canal, escríbanos y nosotros vamos a estar pendientes de tus peticiones, o marque el número telefónico, llámanos y estaremos para atenderte en todo momento. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo Jesús quede en nuestros corazones. Bendiciones y hasta pronto. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, amén.